En el siguiente vídeo vamos a calcular áreas y volúmenes de troncos de pirámides. Para ello hay que recordar qué es un tronco de pirámide. Es un cuerpo geométrico que se obtiene al seccionar una pirámide por un plano paralelo a la base. Tenemos una pirámide, cortamos por un plano paralelo a la base, se genera otra base con la misma forma pero distinto tamaño y el cuerpo que se obtiene es el tronco de pirámide. Hay distintos ejemplos, como las pirámides mayas, maceteros, tolvas. Los elementos característicos de un tronco de pirámide, en el caso de que sea regular recta. Tenemos la base, en este caso hay dos bases iguales, de distinto tamaño y paralelas, por lo tanto serán semejantes. Las caras laterales, que son superficies que están comprimidas entre las dos bases, son todas ellas, en caso de que sea la pirámide regular recta, trapecios isósceles. La altura, que es la distancia entre las dos bases en perpendicular. La apotema, que será la altura de cada uno de esos trapecios laterales que tenemos. Para calcular el área del tronco de pirámide regular, como siempre necesitamos su desarrollo plano. En el caso de un tronco de pirámide hexagonal regular, es el dibujo que veis. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área del tronco de pirámide, tendré que calcular el área de las dos bases, las llamo área de base grande y área de base pequeña, y el área lateral, que estará formada por tantos trapecios regulares isósceles como lados tenga la base. Para calcular el volumen del tronco de pirámide hay que tener en cuenta que el tronco de pirámide se obtiene seccionando o cortando una pirámide grande. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen del tronco, no tendré que hacer más que calcular el volumen de la pirámide entera y restarle la pirámide que le he quitado, que he cortado. Vamos a hacer ahora un ejemplo para calcular el área y el volumen de un tronco de pirámide en uno de los ejercicios de nuestro libro. Vamos a hacer el ejercicio 7D de la página 250. Calcular tanto el área como el volumen de un tronco de pirámide cuadrangular. Por las medidas que nos da el ejercicio, es una pirámide regular, la base es un cuadrado, está seccionada por otro plano paralelo y por lo tanto el de arriba también será un cuadrado del lado 15. Vamos a calcular primero el área y recordemos que para calcular el área necesito el desarrollo plano. El desarrollo plano, que consistirá en un cuadrado pequeño de lado 15 centímetros en un cuadrado más grande de lado 30 centímetros y luego 4 trapecios regulares. Así pues, para calcular el área tendremos que calcular el área de la base grande, que va a ser un cuadrado, el área de la base pequeña, que va a ser otro cuadrado, y el área de los trapecios, que son todos iguales, multiplicado por 4. Vamos uno a uno. El área de la base grande es un cuadrado de lado 30, por lo tanto 30 al cuadrado, que son 900 centímetros cuadrados. La base pequeña vuelve a ser otro cuadrado, pero ahora del lado 15 centímetros, por lo tanto será 15 al cuadrado, 225 centímetros cuadrados. Para calcular el área del trapecio, necesitamos la altura. Son trapecios isósceles, es decir, que para calcular el área del trapecio, este lo podemos dividir en figuras más simples, como siempre hacemos, formado por dos triángulos rectángulos que van a ser iguales y un rectángulo en medio. Del rectángulo y dos triángulos. En todos ellos necesitamos la altura del trapecio, es decir, la distancia que va a haber por el lateral de la figura. Esa altura se va a corresponder con esta medida.
claro, esta medida no son los 20 centímetros, puesto que los 20 centímetros es en vertical. Estos serían los 20 centímetros. Pero necesito calcular esta medida de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de varias maneras. La primera de ellas, si yo cojo esta figura de aquí, me sale un trapecio, pero en este caso es un trapecio rectángulo, cuya base inferior es la mitad del cuadrado grande, es decir, 15 centímetros, cuya base superior es la mitad del cuadrado pequeño, es decir, 7,5, y esta altura vale los 20 centímetros. Por lo tanto, si yo quiero calcular esta medida de aquí, que la voy a llamar A, simplemente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. La diferencia entre 15 y 7,5, que es lo que mide el lado de arriba, serán 7,5. La hipotenusa será A y la altura de ese triángulo será 20. Aplicamos por lo tanto el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Operando, y extrayendo la raíz cuadrada, me da 21,36 centímetros. Esa es la medida de A, que A se correspondía en el dibujo con la altura del trapecio, que era lo que yo necesitaba para calcular cada una de estas áreas. Así pues, el área 1 pequeñito de este triángulo era la base de este triangulito, que son 30 menos 15 entre 2, porque es un triángulo isósceles, por la altura que hemos dicho que vale 21,36 entre 2. Esto nos da 80,10 centímetros cuadrados. El área del pequeño rectángulo que nos sale aquí tiene medidas 15 y la altura 21,36. Por lo tanto, si yo calculo base por altura, que es la fórmula, me sale que el área del pequeño rectángulo formado por el trapecio son 320,4. Sumando y multiplicando por 2 el área de este triángulo, me sale 480,6 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área del trapecio, que junto con el área de la base mayor y el área de la base pequeña, podemos calcular el área del tronco de pirámide. Sería la base mayor, la base menor y los 4 trapecios. Y nos sale 3.447,4 centímetros cuadrados. Ese sería entonces el área. Vamos a calcular el volumen. El volumen se calcula restando el volumen de la pirámide menos el volumen de la pirámide seccionada. Es decir, el volumen de la grande menos lo que yo llamaría el volumen de la pequeña. Por lo tanto, necesitamos el volumen de la grande. Sabemos que la fórmula es área de la base por la altura de la pirámide partido por 3. La base grande será el cuadrado grande, por lo tanto, ya lo que hemos calculado aquí, 900 centímetros cuadrados,
por la altura de la pirámide grande, que son los 20 más los 20, 40 centímetros. Esto nos hace un total de 12.000 centímetros cúbicos. Análogamente, el volumen de la pequeña lo podemos calcular de la misma manera mediante el área de la base por la altura partido por 3. Ahora la base pequeña, que ya lo hemos calculado aquí, 225 centímetros cuadrados. La altura de la pequeña serían 20 centímetros. Que hace un total de 1050 centímetros cúbicos. Restando esas medidas, obtenemos el resultado.